Hola, mi nombre es Israel Hernández. Mi nombre es Andrea Torrealba. Y esto es No Giles mi Derecho. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a toda la juventud le interesa, que es el contexto actual en el que vivimos y cómo eso afecta nuestras posibilidades, tanto las limitaciones como oportunidades que viven los jóvenes. En ese sentido, el capítulo de hoy es La edad que nos pesa y nuestra invitada muy especial es Verónica Chopito. Verónica es socióloga y directora del Observatorio Venezolano de Juventudes y hoy nos acompaña. Bienvenida a No Giles mi Derecho para hablar sobre este tema que nos pesa a los jóvenes. Muchas gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí y admiradora absoluta del trabajo de los jóvenes y ustedes. Bueno, quisiéramos que nos hablaras para comenzar de ese contexto en el que los jóvenes se desenvuelven el día de hoy, que finalmente les hace tener aspiraciones y además expectativas, pero también unas realidades con las que se enfrentan esas aspiraciones y expectativas. Bueno, lo primero es que hay unas aspiraciones que en gran medida vienen de la sociedad, ¿no? O sea, hay como una construcción social de qué se supone debería ser un joven. Lo primero es que según una descripción como, digamos, muy cualitativa y como un lugar común y desde un punto de vista como también muy intelectual, las juventudes se entiende como una forma o como una edad donde los humanos transicionamos de la niñez a la adultez, ¿no? Entonces en ese espacio de transición, bueno, uno va acumulando capital educativo, capital relacional, va generando espacios identitarios para entender qué me gusta, qué no me gusta, cómo soy, quién soy, para dónde quiero ir, todo esto, ¿no? Ese proceso de transición es muy complejo y requiere como de muchas agentes públicos, privados, emocionales, para que sea como lo más efectivo posible. No significa que, digamos, cuando uno llega a la adultez, uno está como listo en la vida. O sea, eso no opera así, ¿no? No se sientan mal si tienen 35 y todavía no sepan qué quieren hacer. Decimos 35 porque en el Observatorio de Juventudes entendemos que la edad de las juventudes es de los 18 hasta los 35 años. Todavía tienen chance. No, ya tengo chance. Entonces, bueno, en ese proceso se supone que estamos ante personas adultas, pero son adultas con necesidades especiales. Porque son con condiciones y necesidades especiales, porque bueno, necesitamos muchos espacios para acumular capital educativo, espacios de ocio, para encontrarnos, para entendernos, como una política pública con perspectivas juveniles. Eso en Venezuela obviamente no ocurre, ¿no? O sea, por obvias razones. Y fíjate que diste en la clave, o sea, la construcción de la sociedad. O sea, lo que hoy pensamos, como cuando éramos niños, que pensás, yo quiero ser doctor. Uh-huh. Y te enfrentas luego a una realidad que, bueno, no tienes cupo para entrar a la universidad. Uh-huh. ¿Qué hago con mi vida ahora? Porque no fue lo que yo soñé. Entonces, te enfrentas a todos estos obstáculos, por así decirlo, que la sociedad quizás inconscientemente impone. Entonces, ¿cómo hacen los jóvenes? Porque no tienes nadie que te oriente a que te diga, mira, está pasando esto, pero no necesariamente eso está mal. Claro. Entonces, fíjate la importancia de que existan estas cosas que le expliquen a los jóvenes o los orienten a que eso no está mal y que puedes perfectamente continuar tu camino, aunque no haya sido lo que pensaste cuando eras un niño. Claro, y eso es importante. O sea, uno cuando, en la medida en que uno es más pequeño, uno ve a los más grandes muy grandes, ¿no? O sea, cuando tenías 15 años, veías a los de 30 y que esta gente lo tiene todo resuelto. Yo quiero ser así. Yo quiero ser así, mira qué cool y tal, y realmente no. Otra cosa es que en este contexto el sistema está diseñado, porque esto es un sistema diseñado para hacernos creer, para limitarnos en gran medida, ¿no? O sea, lo que tú decías, ¿no? Yo quería estudiar, no sé, medicina. Entonces, bueno, las escuelas de medicina están en esta condición y además no son solo las escuelas de medicina, es qué egreso y en qué sistema público voy a ejercer, ¿no? Entonces eso es lo primero, es una cosa no ni siquiera de controlar las expectativas tienen que estar ahí, pero es entender en el país que vivimos y que cuando las cosas no salen como yo las aspiro, y eso es muy importante y siempre lo decimos porque este trabajo también tiene como mucho de acompañar a este sector, es la idea de, mira, tú no eres un fracasado. O sea, si las cosas no te salen bien en Venezuela, es porque el sistema está diseñado para que las cosas no nos salgan bien. O sea, está diseñado porque es un sistema de miseria, ¿no? Es un sistema que propicia la pobreza en general y a todas las edades. Entonces,
eso por ahí, o sea, es un sistema donde tú te fuerzas y tienes 3, 4 trabajos y consigues plata y estás resolviendo y tal, que además resuelves, no solucionas, no creas cosas, estás resolviendo. Y no asciendes socialmente, ¿sabes? No te da para comprarte un apartamento, te da para comprarte más o menos un carrito, en el mejor de los casos, no tienes agua en la casa, como un montón de cosas. Entonces, esas son cosas del sistema político en el que nos hemos criado. Y eso también, este sistema de carencias está generando que entonces los jóvenes venezolanos no transicionemos, ¿no? Sino que caemos de golpe a la adultez. Claro, porque bien lo decías, esto de la juventud creo que es un fenómeno incluso mundial, pero en Venezuela se profundiza con la crisis humanitaria compleja, o sea, no son condiciones ni siquiera para poder soñar con algo, nos mantenemos en esa misma línea que tú decías, básicamente sobreviviendo, o sea, no tenemos esa capacidad quizás de decir voy a lograr esto, incluso los jóvenes venezolanos que migran, porque tú dices voy a migrar para poder solucionar esto, pero la realidad venezolana es algo que incluso te persigue a donde vayas. Claro, y además con el proceso migratorio te enfrentas entonces a una doble exclusión, porque eres joven y eres migrante. Por eso vemos cómo también la migración juvenil ha llegado a un techo como desde hace un par de años para acá. Eso lo dice la ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica, y si ven progresivamente, después del 2015 la edad de migración ha envejecido, ¿no? O sea, el proceso migratorio ha cambiado. Antes eran más mujeres que migraban, ahora son más hombres. Y antes eran más gente joven y ahora son progresivamente más adultos y familias completas que migran, ¿no? Eso no significa que, bueno, que ya todos los jóvenes se fueron del país, porque, bueno, nosotros estamos aquí resistiendo. Pero también es un proceso de, bueno, en la medida en que hay muchos jóvenes que se han criado únicamente en este contexto, porque digamos, nosotros que nacimos más o menos a finales de los 90, principios de los 2000, como que rasguñamos un poquito de una Venezuela más o menos funcional, ¿no? Alguien que nació en el 2010 y hoy tiene, no sé, 14 años, está como acostumbrado como a este sistema porque lo ha naturalizado y obviamente sus aspiraciones son distintas, ¿no? Son totalmente distintas. A mí me parece interesante que el trabajo del observatorio también ha procurado conseguir datos en función de este tema, porque al final yo siento que cuando se habla de este tema, la juventud también se enfrenta a dos cosas. Primero, a una positividad a veces tóxica, que sí, no, pero lo vas a solucionar todo, y oye, también tienes que asumir que hay una realidad, que no quiere decir que no vas a afrontarla y buscar la forma de avanzar, pero que tienes que entender que hay un contexto, y lo otro es que ese contexto es distinto al que vivió otra generación, y que a veces eso no se entiende. Entonces, a mí me parece interesante que esta tesis, estas ideas que desarrolla el observatorio, ha sido fundamentado en datos, en mediciones también, y me gustaría que nos hablaras un poco también de esos hallazgos que has conseguido con esto. Sí, bueno, nuestro principal como mecanismo, como nuestro principal producto de investigación ha sido la Cátedra del Sentido, que bueno, es un espacio de reflexión juvenil donde convocamos a 40 jóvenes de Caracas y empezamos a hablar sobre cómo nos hace sentir Venezuela en esta coyuntura, ¿no? Entonces de ahí sacamos realmente historias muy duras, de mucho dolor, pero también concluimos algunas ideas, ¿no? Que era esto que les estaba diciendo de que las juventudes no transicionamos, sino que aterrizamos aceleradamente a la adultez. Y ojo, eso tiene unos efectos identitarios muy graves, no solo económicos, sino era lo que tú decías de, claro, bueno, ¿para dónde voy? ¿Quién soy? Yo constantemente que hablo con amigos y con gente con la que trabajo, es como, berro, estoy en un buen cargo dentro de lo que la crisis me permite, pero me da miedo que este sea lo máximo que puedo aspirar, porque los techos aspiracionales en Venezuela también son muy bajitos, ¿no? Porque no somos un país competitivo por todo esto. Pero con esto, otra cosa que también nos hemos dado cuenta es que en términos de referencia, una cosa que hay que entender es que nuestros padres no pueden ser referencia, porque ellos vivieron en otro país. Y ojo, también vivieron una crisis particular, pero que no es esta. Entonces como que esta idea de, bueno, es que mi papá ya a los 30 tenía un carro, una casa y estaba pidiendo el crédito por un negocio. Es como, bueno, eso no funciona porque en Venezuela los bancos no tienen crédito, los bancos no tienen las funciones esenciales de un banco no opera. En términos reales, casi que no tenemos universidades.
ni hablar de las crisis humanitarias, como todo este tema. Entonces, esas dos ideas, que además son ideas como muy cualitativas, o sea, cuando se habla de las juventudes, hay de, bueno, sí, el 60%, no sé, no está trabajando, está como desde lo cuantitativo, que es valioso, pero nosotros nos hemos querido dedicar un poco a estudiar como la esfera más emocional o psicoemocional de las juventudes venezolanas, y hemos como conseguido esto. Y lo otro es que también hay como una sensación que es muy grave de que tenemos jóvenes que no se proyectan al futuro. Entonces, esta idea de que los jóvenes son el futuro del país realmente les genera demasiada frustración y un peso muy grande, porque es como, no sé, o sea, constantemente en las investigaciones que hemos hecho, les preguntamos cómo te ves de aquí a 10 años, y es como, que no me veo. O sea, eso no significa que me voy a morir, es que significa que no sé en dónde voy a estar, porque bueno, hace 10 años, en el 2014, ¿no? El 2014 fue todo el tema de la salida, y creíamos que probablemente eso podía dinamizar el conflicto político, y bueno, lo dinamizó terriblemente, pero no veíamos todo esto que está pasando, ¿no? Entonces es para que vean, o sea, ¿y dónde vamos a estar en el 2034? Es como mucho más complejo. Y no solo porque son 10 años, es que yo te digo, ¿dónde vas a estar en diciembre? Y la tendencia es que los jóvenes no saben. Porque también hay una forma como de fortaleza emocional de yo no me voy a proyectar porque esto me ha generado demasiada frustración. Y emocionalmente es un golpe demasiado grande. Entonces, y lo que dices es demasiado clave, porque creemos que hay una edad en la que decimos, ya no me puedo proyectar. O sea, ya se me fue el tren, no hubo manera, sigo viendo cómo resuelvo mi vida, y resulta que no es así, que grandes cosas puede lograr independientemente de la edad que tenga. Y eso es muy importante, y creo que para la comunidad que escucha este tipo de espacios, mira, tú puedes sacar un pregrado a los 40 años, y te puedes graduar a los 45, y puedes, bueno, vamos a tener unos retos particulares con respecto al campo de trabajo, pero las condiciones como está Venezuela permite que estos tiempos, que además son tiempos sociales, o sea, no hay una regla que diga que nos tenemos que cuadrar, no, o sea, no. Entonces va por ahí. También nos hemos conseguido gente que tiene como, que eso es propio del proceso de no transición, que están pasando por crisis identitarias y de vocación, y es como, yo estudié ciencias políticas, y ejercí en espacios de investigación, en espacios de mucha rosca, mucha macolla, como mucho conflicto, asesoré y tal, y estoy agotado, y ahora quiero estudiar artes. Bueno, vaya y estudie artes, o sea, eso también es válido y es necesario. Entonces creo que también la discusión va por ahí, o sea, sobre todo en esta gente que está en este círculo de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, como juventudes muy agrupadas y muy sensibilizadas por el conflicto, hay una idea de que tienen que estar en la candela porque si no se están perdiendo. Bueno, hay un tema vocacional ahí, pero creo que también hay que, cuidarse mucho y entender que esto tiene sentido en la medida donde estemos vivos y libres. El país nos necesita vivos y libres. Claro. Exactamente. Sí, y ahorita con todo este tema también de la salud mental que se ha dado prioridad, yo creo que el tema de entender que, que estamos construyendo una nueva realidad que no es ni buena ni mala, sino también diferente. Al final, en su momento, cuando lleguemos a la adultez, tendremos un contexto distinto, y pues yo creo que eso que tú dices de ir buscando también nuestro camino, al final va a llegar nuestra oportunidad de construir nuestro mundo y de vivirlo. Entonces no podemos sujetarnos necesariamente a lo que nos dicen que debe ser ese mundo, sino también prepararnos para eso. Y un poco me gustaría eso, pues también hablar de esos cambios positivos y esos elementos positivos que están teniendo esta generación, con el tema de la tecnología, el tema de la comunicación, etcétera, de hacia dónde también podemos ir y dónde podemos tener también nuevas oportunidades. Sí, yo creo que con lo que tú decías antes de la positividad tóxica me parece muy interesante, porque efectivamente sí es algo que estamos empezando a ver, y eso hace que este tema de la edad que pesa efectivamente sea pesado para muchos jóvenes, ¿no? Entonces, pero creo que hay una ruptura generacional que ojalá conlleve una ruptura de paradigmas. No es solo la tecnologización de cosas y de las comunicaciones y todo esto, sino es como esta idea que les decía, ¿no? En verdad yo puedo sacar una carrera a los 40 años.
en verdad en Venezuela se violan derechos humanos y hay actores que son corresponsables de eso. En verdad nuestra participación con lo público tiene que cambiar obligatoriamente. Y no es solo desde un punto de vista de si el actual gobierno, el chavismo, está o no está. O sea, nuestra participación con lo público tiene que cambiar. O sea, las juventudes ahora están proponiendo como un tema de cambios radicales, que yo creo que por eso ahora vemos como este ascenso de gobiernos como autoritarios pero cool, ¿no? Ajá. Que son como Milei, el Salvador y todo eso, que bueno, que es que ya esta idea de es mejor malo por malo, ¿cómo es que es? Malo conocido que bueno por conocer. Creo que la idea es como yo me quedo por el bueno por conocer. Entonces el bueno por conocer son estos personajes, ¿no? Que además se alimentan de una ruptura democrática y todo esto. Creo que en Venezuela nos estamos también encontrando con eso, pero también ha coincidido con una crisis de la dirigencia política en general, de la clase política venezolana, y eso los ha hecho como ser mucho más exigentes, porque están muy heridos. Claro, ¿no? Nos lleva a la juventud a dividirnos en los dos extremos. Claro, y viene muy herida de la violencia del 2014, del 2017, entonces en esta misma medida es, mira, yo no voy a pasar por esto otra vez, porque además es heridas físicas, heridas emocionales, heridas que salieron por Maiquetía y por el Darién. Entonces, bueno, ¿cómo construimos un nuevo país desde esta lógica? Claro que sí, lo que decías hace un momento sobre transitar efectivamente. Sí. Así como el país tiene que transitar efectivamente una democracia, los jóvenes tenemos que tener esta realidad de Venezuela y buscar las maneras posibles de transitar efectivamente nuestra juventud, lo que queremos, lo que deseamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Particularmente, yo siempre soñé, yo estudié estudios internacionales y yo dije, yo quiero representar una Venezuela libre, democrática, esa que quizás siempre fue un ejemplo. Hoy eso es imposible porque esa Venezuela no existe. Entonces automáticamente cambias todo tu paradigma y te encuentras con que enfrentas una política distinta a la que te tienes que adaptar con todas las limitaciones que eso implica y que nunca pensaste asumir esas limitaciones tal cual como está el país hoy en las condiciones para hacer política. Bueno, yo creo también que es importante, y así al menos yo trabajo en el tema del activismo, buscar la forma de aportar al mismo tiempo de hacer cosas que siento que me nutren y que, bueno, que no tampoco, no dejar de escuchar los consejos, las opiniones, pero también, bueno, tenemos que hacernos responsables de las decisiones porque al final nosotros estamos construyendo este mundo. Yo sí creo fervientemente que tenemos la posibilidad de construir una sociedad mejor para nosotros y para las próximas generaciones y que, bueno, que esta etapa también tiene esa oportunidad de enseñarnos a aprender, a emprender, a fortalecer también el decidir reinventarnos, y muchos jóvenes que también están ahorita resistiendo y comprometidos manteniéndose. Y pues nada, me gustaría también una reflexión de tu parte final con lo que quieras decir para poder cerrar este increíble episodio. Bueno, no, yo creo que lo que siempre decimos, o sea, hay un kit de emergencia que es emocional. O sea, esto también es una lucha emocional, una resistencia emocional, aunque suene trillado, pero el país ya está en un foso tan profundo que solo nos tenemos a nosotros mismos. Es como decía Víctor Frankl cuando llegó por primero a un campo de concentración, le quitaron toda la ropa y dijo, yo entendí ahí que lo que me queda es mi alma y mi cuerpo desnudo. Aquí en Venezuela nos queda el alma y el cuerpo desnudo. Y en esa misma medida, entonces creo que en tanto esto es una resistencia emocional, hay tres cosas que a mí me han como dado oxígeno. Lo primero es convencernos de que no somos un fracaso. O sea, el país fracasó, pero nosotros no somos un fracaso. El sistema es la que nos está empujando. Lo segundo es mantenernos en movimiento, o sea, en la medida de lo posible. Ojo, yo sé que esto está determinado por condiciones materiales, pero es como, mantenerte en movimiento es tanto de ve un día a la semana a la oficina para que salgas de tu casa, es ir a la universidad, también puede ser como, mira, Perencejito cumplió años y vamos a contarle cumpleaños sea con un ponquecito, y otra vez sé que es complicado, si no puedes salir de tu casa, no sé, tener un grupo de chistes por WhatsApp, o sea, busque como oxigenar. Suban al Ávila, exacto. Y bueno, como que eso, seguir la idea de no somos un fracaso. Entonces si yo estudio
no sé, artes visuales y ahora quiero estudiar química, vaya y estudie química. Ojo, con las limitaciones que esto impone, ¿no? Y lo tercero es vayan a terapia. O sea, porque de verdad somos un país que esto también, en un encuentro que nosotros hicimos con víctimas del sistema, hubo el padre hicimos una dinámica que decía, bueno, escoge una situación de dolor y dinos físicamente dónde te duele, ¿no? Hacemos como mucha memoria sensorial. Y el padre de un joven que lo acababan de meter preso hace no demasiado tiempo, y fue un caso como demasiado mediático, dijo, bueno, cuando te meten preso un hijo, te duele el alma. Y yo creo que somos eso, somos un país de alma herida. Y en un país de alma herida tenemos que ser más sociales que nunca, pero también necesitamos ayuda profesional. O sea, esto es más grande que nosotros. Y Venezuela en su crisis humanitaria también tiene el tema de la salud pública, es un tema de salud pública importante. Nos pesa también. Nos pesa, entonces bueno, esas tres cosas. Bueno, increíble, muchísimas gracias, Verónica, de verdad. Gracias, Verónica. Yo admiro muchísimo lo que ustedes hacen. Gracias, y los invito a seguir al Observatorio Venezolano de la Juventud también, para que vean lo que están haciendo. Esto fue No Giles Mi Derecho, Israel Hernández. Andrea No giles mi derecho, a mí no me pongan techo. Ando con la vino tinto, pues con fe te sacó el pecho por un pueblo insatisfecho.